Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. ¿A cuántas personas le hemos de pedir consejos? ¿Y los consejos de quién hemos de seguir? Encontrar dirección y guía en la vida tal vez no sea tan fácil para unos como lo es para otros, pero todos podemos encontrar fuerzas para no dudar, para ir con firmeza hacia adelante. Y de esto vamos a hablar hoy, en El Heraldo de la Christian Science. ¿Cómo le va? Yo soy Enrique Smeke. Y yo soy Olga Chaffee. Bienvenidos todos. Yo creo que está bien que escuchemos los consejos bien intencionados de los demás, ¿no, Olga? Pero, ¿qué hay de malo con seguir lo que nos dice el corazón? Bueno, no hay nada de malo. Quisiera decir unas palabras acerca de pedir consejo de otros. Lo que pasa es que muchos de nosotros no tenemos ese lujo de tener a padres o abuelos o personas mayores de gran experiencia alrededor nuestro a quien podemos recurrir. Por ejemplo, cuando nos encontramos en encrucijadas que tenemos que tomar decisiones que van a afectar al resto de nuestra vida, ahí es donde hay que escuchar al corazón. Yo creo que eso se basa en la intuición, que es alimentada por la oración. Y es escuchar la guía que nos da Dios, más que la guía que nos pueden dar, como decías, los humanos muy bien intencionados. Claro. Yo siempre recurro a las palabras de Jesús. ¿Te acordás en la Biblia, en San Juan, cuando él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está la clave. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es darle a su Hijo todo lo mejor. Yo creo que a veces se nos hace un poquito difícil recurrir a Dios de primera. Tenemos esa duda y quién sabe cómo resulta esto, la oración. Nos parece que tenemos que hacer algo más directo humanamente. Pero la verdad es que si conocemos la naturaleza de Dios, nos acostumbramos a recurrir a Él de primeras, vamos a ver que nos va a ahorrar muchísimas lágrimas, muchos suspiros. Puede que tal vez esperamos una respuesta pronta, una respuesta rápida. Pero a veces se requiere un poco de paciencia para ver los resultados, ¿no? Y ahí es donde estoy agradecida por la Biblia, porque fíjate que desde el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento hay ejemplo tras ejemplo de gente que ha tenido que esperar no horas o días, años. ¿Te acordás la experiencia de Moisés? La experiencia de David. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en un incidente. A Moisés lo relacionamos cuando trajo los mandamientos. A David lo relacionamos cuando mató al filisteo. Y no pensamos el periodo de preparación, de espera, de guía, que fueron años de momento a momento de cultivar escuchar a Dios y de seguir la guía de Dios. Me acuerdo que Mary Baker Eddy, en uno de sus libros, el que se llama La Unidad del Bien, hablando de la naturaleza de Dios, dice, ahora bien, este mismo Dios es nuestra ayuda. Él nos compadece. Él tiene misericordia de nosotros y dirige todas las actividades de nuestra vida. Él está cerca de aquellos que le adoran. Eso a mí me dice que no hay detalle en mi vida que no está bajo el control de Dios. Y ese Dios es bueno. Y es a ese Dios al que Jesucristo en el Padre Nuestro dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Exactamente. No dice, sea hecha tu voluntad ahora, que apurate. Sí. Tu tiempo. Ahí está, porque cuando uno acude
a Dios para ayuda y respeta la voluntad de Dios, no se trata ni de tiempo ni de espacio. La respuesta siempre es instantánea y viene cuando la necesitamos. No viene antes o después, viene en el momento que la necesitamos. Ujú. Y por eso tenemos que confiar todo lo que humanamente llamamos tiempo o lo que llamamos localidad, el aquí y el ahora. Ese es territorio de la voluntad de Dios. Y ¿te acordás? Muchas veces hemos dicho, bueno, el hombre propone, pero Dios dispone. Ujú. Y a veces nos parece que lo que Dios dispone es como un premio consuelo. Mm. Pero cuando nos damos cuenta, nos acordamos de la verdadera naturaleza de Dios, descubrís que lo que le has confiado a Él, lo que se presenta, la respuesta que viene, es muchísimo mejor de lo que uno puede haber delineado o programado. Sí. Y que la guía, la dirección que tiene, es individual para cada uno de nosotros. Absolutamente, absolutamente. Y por eso esa manía de comparar mi experiencia con la de mi vecino, con la de mi prima o con la de fulano o mengano, no tiene nada que ver. Aunque a veces aparentemente vamos en el mismo camino, pero la experiencia es individual. Claro. Y ya no pensar que, bueno, este está más favorecido que yo o aquella le va mejor que a mí. No, Ujú. Dios ama a todos igual. La Biblia habla de que sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿no? Sí. También se podría decir que sus tiempos son los apropiados, más apropiados que nuestros tiempos, ¿no? Eso, porque el tiempo de Dios no tiene nada que ver Ujú. con el almanaque o con el reloj. Claro, Tiene que ver con el bien infinito. La revista El Heraldo sigue mostrando cómo obtener resultados positivos en nuestro quehacer diario, incluso en la salud, a través de una espiritualidad práctica. En estos ejemplares mensuales, los colaboradores cuentan cómo perdieron el temor a ciertas enfermedades y así lograron sanarse. Uno de los artículos en esta revista, titulado Vencido el temor, se sana la enfermedad, termina diciendo: cuando empezamos a prestar más atención a la relación más importante que existe, o sea, nuestra relación inquebrantable con Dios, nos damos cuenta del poder y el efecto sanador que se alcanza cuando espiritualizamos el pensamiento. Entonces, vemos que no hay nada que tenga más alcance y sea más eficaz para eliminar el temor a la enfermedad y la enfermedad misma que nuestra relación con Dios. Si desea recibir más información sobre la revista El Heraldo de la Christian Science, ni bien terminemos con nuestra mesa de ideas, le diremos cómo ponerse en comunicación con nosotros. Este es el Heraldo de la Christian Science y ahora nos visita Gladys Morales de Buenos Aires, Argentina, quien nos va a contar cómo conoció la Christian Science. Sí, cuando la conocí, digamos, era una persona que sufría mucho de jaquecas. Yo tomaba muchas calmantes, muchas aspirinas, me tomaba 6 calmantes por día. A todo esto, bueno, conocí la ciencia cristiana, empecé a estudiarla, empecé a practicarla. Cuénteme, cuando empezó a estudiarla, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué leía que le gustaba? Para mí, la ciencia, cuando la encontré, sinceramente, es como que era aquello que yo estaba esperando. Yo tenía algo que estaba esperando y no sabía qué era. Y entonces me dije, esto es lo que yo estaba esperando, porque a raíz de aplicar lo que estaba estudiando, se me fue pasando y hace 15 años que yo no tomo un calmante para el dolor de cabeza. Mrs. Eddy, la descubridora y fundadora de la ciencia cristiana, nos da las armas para defendernos de todas esas creencias que uno tiene, que viene arrastrando de años y años. Y se puede imaginar mi gratitud a Dios por esta ciencia cristiana que para mí es maravillosa. Es mi vida, porque yo le conocí la ciencia, me cambió la vida totalmente. No solamente dolor de cabeza, sino
innumerables cosas que no me voy a poner en este momento a decir, ya voy a tener oportunidad de otro testimonio, y entonces le voy a explicar cuántas demostraciones tengo de que estudio la ciencia cristiana. Usted aprendió a orar con la ciencia cristiana, ¿no? Sí, exactamente. He aprendido a hablar con Dios, a acercarme a Dios, a saber que Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque siempre pensamos, no, si Dios no se acuerda de mí, mira que me está pasando esto, me pasa aquello. Y no es así, somos nosotros los que no nos acercamos a Dios. Dios nos está esperando. ¿Cómo hace para acercarse a Dios? Bueno, oro, agradezco. ¿Tiene importancia la gratitud en su vida? Sí, por ejemplo, todos los días yo me levanto y agradezco a Dios que sé que no voy a estar con ese temor. Ese temor desapareció. A través de esta oración, a través del estudio de la Christian Science, ha ido conociendo más a Dios, ¿no es así? Exactamente, he conocido más a Dios y he aprendido a amar a Dios. Porque yo, claro, con aquel pensamiento de que Dios no me ama porque me pasa tal o cual cosa, era como que yo no podía sentir amor. Entonces ahora para mí Dios es mi padre y madre. Quizás también la llevó a amar más a la gente que la rodea. Exactamente, he aprendido a amar más y percibo más las cosas cuando veo que puedo ayudar a alguien, ya sea con una palabra de aliento. No sé, es como que estoy atenta, estoy alerta. Y las cosas así me salen espontáneas. No es que yo me esfuerce por ayudar a una persona en algo, dentro de mis posibilidades y mi entendimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Hemos hablado con la señora Gladys Morales de Buenos Aires, Argentina. Continúa en la onda del Heraldo de la Christian Science y seguimos hablando con Olga aquí sobre el tema de encontrar guía en Dios y en nuestra espiritualidad que adquirimos de Dios. Y muchas veces, Olga, se podría decir que nos resistimos un poco a recurrir a Dios, ¿no? Preferimos hacer las cosas como nosotros las queremos hacer un poco. Sí. Hablemos un poco de esta resistencia y quizás tal vez cómo vencer esta resistencia. Yo creo que no hay nadie sobre la faz de la tierra que no ha pasado por ahí. Primero lo hago yo y después si me va mal recurro a ver que Dios me remiende lo que he hecho. Yo creo que tocamos brevemente sobre este asunto de resistir, ir a Dios de primeras. Parte del problema es que no estamos muy seguros de la naturaleza de Dios. Habla un poquito más de eso. Bueno, si yo sé qué es mi Dios, yo sé, por ejemplo, que Dios es el amor infinito. Yo sé que Dios es la verdad eterna. Yo sé que Dios es la única mente. Que todo lo perdona, todo lo ama. Ese Dios, ese Padre, Madre Dios, ¿cómo no voy a recurrir a su ayuda? Es Dios que está siempre pronto para brindar todo lo mejor, únicamente lo mejor, porque Dios no puede concebir nada malo. Y es el yo humano, mi voluntad. Quiero que salga de la manera que a mí me parece que tiene que ser. Esa es la barrera que muchas veces nos priva de recibir lo que la voluntad de Dios nos está concediendo. Realmente es como una ceguera que uno tiene. Y yo diría que el 90% de las veces es el obstáculo más grande que tenemos. La Biblia habla de sentirnos humildes ante Dios, de humillarnos ante Dios. Sí. De mentalmente, espiritualmente, ponernos de rodillas y decir, bueno, que sea lo que tú quieras. Y muchas veces nos tenemos que equivocar. Parecería que nos tenemos que equivocar muchas veces antes de abrir los ojos para ver la realidad y aceptar la voluntad de Dios. Y tenés razón, Pablo es uno de los ejemplos más clásicos de eso, que estaba convencido de que estaba haciendo todo bien, para el bien de todos y hasta para el bien de Dios mismo. Y no era así. Sí. Y eso no quiere decir que, bueno, me equivoqué 1, 2, 3, 10 veces. Eso no quiere decir que he perdido la oportunidad
de recurrir a Dios y ser ayudada por Dios. Claro, porque puede que muchas veces nos sintamos culpables porque no hemos recurrido a Dios antes en otras situaciones y ahora seguramente Él no me va a escuchar. No, Dios no mantiene una listita, así, un registro, a ver, fulano de tal. No, justamente ahí otra vez vamos a la naturaleza de Dios, que nunca deja de amar, nunca deja de conceder su infinitud del bien a sus hijos. Y Dios sabe lo que uno necesita, antes de que uno se lo pida. Y el amor infinito es paciente, espera, no se cansa de esperar. Entonces cuando recurrimos a Él humildemente, sin condiciones, ahí está. A veces oímos decir, bueno, yo voy a poner mi confianza en Dios, está bien, pero yo he visto que mi amigo de aquí al lado jamás ni siquiera cree en Dios y fíjate cómo bien, le va de bien, fíjate cómo anda todas las cosas con él, porque yo tengo que hacer esto. Yo me doy cuenta que es naturaleza humana el comparar, mirar al lado, qué está haciendo mi vecino, qué le está pasando a mi prima, qué está haciendo mi compañera por allá, y por qué no me va bien a mí y a ellos sí. Ahí es cuando me acuerdo mucho de la conversación entre Pedro y Jesús. ¿Te acordás cuando leemos al final del capítulo de San Juan, el último capítulo en San Juan? Jesús está dando instrucciones a sus discípulos y Pedro quiere saber, bueno, ¿qué va a estar haciendo? ¿Qué va a hacer Juan? Y la respuesta de Jesús nos viene bien a todos. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, eso es asunto de él y asunto mío. Tú haces lo que yo te digo, sígueme a mí. Porque cada uno de nosotros es individual. Y eso en sí tiene que ser una fuente de consuelo, de que somos tan únicos, tan individuales, que no tengo que preocuparme que alguien va a recibir lo que me pertenece a mí. Y yo puedo estar segura que el bien que recibo yo no se lo estoy quitando o robando a otro. Pero cada uno ya tiene todo lo que necesita. Para sí mismo y para también compartir con los demás. Continúa en sintonía con El Heraldo de la Christian Science y nos visita ahora desde Miami, Florida, la señora Otilia García. Qué gusto tan grande, Otilia, que esté con nosotros. El gusto es mío, señor Esmeque, y es un placer poder hablarle sobre un testimonio que a mí tanto me ha impactado. Cuénteme. Este testimonio estaba yo en Nueva York con mi esposo, habíamos ido a visitar a mi hija y ya nos íbamos para el aeropuerto y nos estaba esperando, abajo estábamos esperando el taxi con las maletas. Sin embargo, arriba de las maletas él puso un maletín donde estaban todos los documentos, el dinero, los pasajes, los pasaportes, ahí estaba todo. De pronto él se vira y me dice, ¿y el maletín? Y ya el maletín no estaba, el pequeño maletín. Bueno, inmediatamente yo lo primero que le creí fue que dije que en el reino de Dios nada se pierde. Que las personas que tomaron ese maletín equivocadamente eran hijos de Dios igual que nosotros y estaban reflejando en ese momento todas las cosas de Dios, que son integridad, salud, armonía, gozo, respeto, todas esas cosas que son los reflejos de Dios. Bueno, inmediatamente entonces él fue a un cafetín que había en la esquina, averiguó, pero yo seguí orando por todos y dándole gracias a Dios por saber todas estas verdades, ¿no? En eso llamó un carro de la policía y él viene y entonces se sienta en el carro a llenar un formulario. Mientras tanto yo me mantenía orando y era una armonía tan grande, pero yo no sé el tiempo que pasó, sinceramente. Estando él llenando ese formulario, yo veo que cierra la puerta y se van. Pero yo estaba como en otro mundo, sinceramente. Y ¿quién cerró la puerta y se fue? Mi esposo cerró la puerta del carro que estaba con los dos policías y se fueron. Yo oí el micrófono de adentro, el radio que tienen ellos adentro, pero bueno, como a lo poquito tiempo, porque ya les digo, no sé ni el tiempo que era, dan la vuelta y llega él en el carro y traía el maletín en la mano. Cuando yo veo el maletín, yo dije, Padre,
O sea, fue una emoción tan grande porque es que yo no sé el tiempo que yo estuve orando. Y me dice él, no, mientras yo llenaba la aplicación que tenía que llenar un formulario, por el radio dijeron que a 2 cuadras de ahí, un edificio, había un maletín que creían que era una bomba. Fueron a buscar el maletín, siendo el maletín de él. Y me sentí tan agradecida porque en el maletín no faltaba nada. Qué maravilloso lo que usted dice. Otilia, usted habló de trabajar, de orar. ¿Es algo que usted hace a menudo? Ay, todo el tiempo. ¿Qué significa para usted orar? ¿Cómo hace cuando ora? Bueno, cuando oramos tenemos que cerrar los sentidos a lo humano, distanciarnos un poquito del humano y ver más arriba de la materia, más allá. Sin embargo, también el ser buenos, el ser morales, el ser amar al prójimo es orar. Claro. ¿Orar le parece sería algo así como una forma de razonar? Sí, orar es estar conscientes de que hay una solamente. ¿Qué concepto tiene usted de lo que es Dios, por ejemplo, en la oración? Dios es todo, porque yo uso mucho algo que la señora Eddy habla en página 594, creo que es que dice, todo está bajo el dominio de la mente única, o sea, Dios. ¿Qué efecto tiene la oración dentro de usted? Ay, la oración es algo divino, me da una paz muy grande, me da una confianza enorme, me hace sentir feliz, me hace sentir agradecida porque sé que el Padre está en gobierno de todo lo mío y de todos sus hijos. ¿Te quita el temor quizás? Totalmente. Y sabe que yo he pensado mucho que en la vida los seres humanos, las personas, tienen 2 motivos para hacer las cosas. Una, temor, y la otra, amor. Y yo me vigilo mucho porque siempre trato de que todo lo que haga sea amor y no por temor. Claro. El estudio de la Christian Science también le ha enseñado un concepto quizás un poco más espiritual acerca de usted misma, ¿no? Sí, sabe que sí. Y quizás le agradezco mucho, yo creo que lo más grande que mi padre me pudo dejar fue la ciencia cristiana. Porque de niña fui a la escuela dominical, él me llevaba. ¿Se ve a usted misma cerca de Dios? Ay, yo me veo constantemente unida a Dios. Aunque la escena humana me quiera decir que estoy separada, yo sé que no. Durante esta experiencia que tuvo en Nueva York, ¿sintió temor en algún momento? Sabe que no, que eso fue lo más lindo que tuve. Porque a veces cuando nosotros oramos, o sea, la señora dice que tenemos que vigilar nuestros pensamientos. Y tan pronto el maletín desapareció, ¿quién va a pensar que en Nueva York un maletín aparezca? Y yo lo primero que di fue dar gracias. Gracias por saber que en el reino de Dios nada se pierde y que esas personas eran los hijos de Dios. Me sentí tan unida a Dios y ellos también, los que lo habían tomado, que no sabía quiénes eran. Quiere decir que entonces en ningún momento sintió resentimiento o algún sentido de daño que le haya hecho a otras personas, ¿no? No, y cuando apareció el maletín completo, di muchas gracias porque comprobé que los hijos de Dios actúan correctamente y que ellos me comprobaron que eran hijos de Dios también. ¿Qué dijo su esposo a todo esto? Bueno, me dice, ¿tú estabas orando? Dígole, sí, yo empecé a orar. Él no podía hablar, él no tenía palabras para expresar. Bueno, Otilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, señor Enrique, y que siga triunfando. Hemos hablado con la señora Otilia García de Miami, en la Florida. Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, sigue trayendo soluciones sanadoras a los problemas diarios. Mary Baker Eddy, la autora de este libro, va a la raíz del problema y hoy miles de lectores son testigos de que las leyes de Dios operan eficazmente en la solución de problemas. La señora Eddy dice lo siguiente: tenéis que comprender el camino que os liberará de las teorías humanas concernientes a la salud. De lo contrario, nunca sentiréis que estáis del todo libres de alguna dolencia. La armonía y la inmortalidad del hombre jamás se alcanzarán sin la comprensión de que la mente no está en la materia. Desterremos la enfermedad como a un proscrito y acatemos la regla de la armonía perpetua, la ley de Dios. El hombre tiene el derecho moral de anular una sentencia injusta, sentencia jamás impuesta por autoridad divina. Y esto está en Ciencia y Salud en la página 381.
Si desea obtener información para obtener este libro, en unos momentos le diremos cómo contactarse con nosotros. Enrique. Gracias, José. Y parece, Olga, que llegó el momento de despedirnos. ¿Tienes algo que agregar antes de cerrar el programa? Sí, yo alentaría a todos a recurrir a Dios en sus oraciones. Y a veces nos preocupamos, pero no sé orar. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo le pido a Dios? No se trata de palabras, es de sentimientos. Dios ya sabe lo que necesitamos. Es acudir en pensamiento con toda humildad y escuchar, y recibimos respuesta. Me gustaría terminar leyendo de la Biblia un pasaje de Isaías donde dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué bueno esto que dijiste, muy apropiado. Gracias, Olga. Oh, gracias, Enrique, por invitarme. Olga Chaffee nos ha acompañado hoy en la conducción de esta entrega y esperamos que estas ideas que compartimos con usted hoy, ideas basadas en las enseñanzas bíblicas, le hayan mostrado cuán cerca está Dios para guiarlo en todo lo que emprenda. Han colaborado en este programa José Otaiza en los anuncios, Susan Smedley en postproducción y Noel Flatt en la cabina de sonido. Enrique Esmé, que se despide por ahora, y con todos aquí le deseamos una semana llena de inspiración y buenos encuentros. Gracias por su atención. Nos vemos. Si desea recibir un número gratis de la revista El Heraldo de la Christian Science que mencionamos anteriormente, o si desea informarse sobre cómo obtener ciencia y salud con clave de las Escrituras, escríbanos a Box 1524, Boston, MA 02117, Estados Unidos. Nuevamente, Box 1524, Boston, MA 02117, Estados Unidos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue, en la ciudad de Nueva York.